También agradecer mucho a Elisa que haya venido para acá, lo primero porque, bueno, pues yo sé que a todos los que lo hemos pedido, pues se ha venido desde Sevilla para estar aquí con nosotros este fin de semana. Además también que se quede a todas las jornadas, ¿no? Que eso también es algo que nos aporta un montón. Elisa es compi de ecologistas y de otras muchas cosas, ¿no? Y ella está coordinando el área de agroecología, de ecologistas, donde uno de los debates también que tenemos es, bueno, alrededor de todo lo que vamos a hablar, no hablar directamente de economía feminista, pero está, ¿vale? Y bueno, la idea un poco de esta tarde era también trabajar toda esa relación campo-ciudad, o qué no funciona de lo que había, o cómo nos reinventamos. Eso fue lo que yo le planteé a Elisa y sobre lo que ella pues nos ha comentado la tarde. Con lo que ella va a experimentar con vosotras. Así que os dejo con ella. Vale, gracias. Pues sí, bueno, eso, yo soy Elisa Oteros Rozas, que siempre digo los dos porque soy como muy Rozas, muy de la familia de mi madre. Y tengo, bueno, todas tenemos pequeños traumas, ¿no? Pero yo tengo uno que lo cuento a menudo porque sí, creo que sirve mucho como para posicionarme de quién soy y de dónde vengo. Y es que no tengo pueblo. No tengo pueblo. Dicen que en Madrid no hay gente de Madrid, pero es mentira, porque yo soy de Madrid, mis padres son de Madrid, mis abuelos son de Madrid. Y entonces cuando, tú decías antes, ¿no? Cuando llegaban los lunes al cole los niños y les preguntaba a la maestra, nos preguntaba, ¿y qué habéis hecho el fin de semana? Y todo el mundo había estado en el pueblo y lo había pasado súper bien. Y yo llegaba a casa y decía, mamá, y yo pues no tengo pueblo. Y entonces esto me ha influido mucho en la vida y me he ido dando cuenta, porque en cuanto me independicé con 24 25 años me fui a vivir más o menos a un pueblo, bueno, a Manzanares del Real, la Sierra de Madrid, ¿no? Un poco ciudad dormitorio ya, más que pueblo, pero bueno, para mí era más parecido a un pueblo. Y bueno, y de ahí, en paralelo a esto, que miraba a Madrid y a la sierra, ¿no? Y fue como esto, claro que quiero salir de aquí, pues tuve la suerte de cruzarme también por curro, estudié biología, luego un máster en ecología, siempre me ha gustado mucho el campo, más de bota. Con ganaderos y ganaderas trashumantes y empecé a hacer una tesis doctoral con ellos, que es como conocí también a Antonio y a Ana en la Cañada Real Conquense, con la María, Andrés y unas familias muy bonitas que, bueno, pues que me cambiaron la vida porque aprendí toda una serie de cosas que no había aprendido evidentemente ni en ninguna carrera, ningún máster, ni nada parecido, ¿no? Y de ahí pues empecé a tomar conciencia de lo importante que son otras formas de saberes que no se estudian en la universidad, por desgracia. Y entonces me empecé a dedicar a eso, ¿no? A conocimiento ecológico local, tradicional, indígena, saberes, como se quiera llamar, ¿no? Pero como a lo que sabe la gente, que aunque cree que no sabe, o piensa que no sabe, o el sistema les dice que no saben, pues saben tanto que han hecho que podamos sobrevivir y progresar como sociedad, ¿no? Durante milenios. Y cuyos saberes además hoy en día, precisamente con la crisis que contaba antes Sara, ¿verdad? ¿No? Sí. Con esta crisis multidimensional pues tenemos que recuperar, ¿no? Porque nos van a resultar imprescindibles para adaptarnos también y sobrevivir frente a los cambios que se nos vienen, que ya tenemos encima. Y entonces, bueno, pues por ahí he seguido enredando un poco en ámbitos de investigación. Ahora trabajo en la Cátedra de Agroecología y Sistemas Agroalimentarios de Vic, también muy de la mano con compas feministas, con Sandra Ezquerra, y es como pues uno de los pocos grupitos así en España que trabaja agroecología y feminismos y género, con una pata muy metida, y esto es a mí lo que me da ahora por fin mucha tranquilidad, porque por primera vez en mi vida no me siento culpable de ser activista e investigadora a la vez, que también es una cosa como que desde la academia, ¿no? Parece que así, bueno, la academia hegemónica pues no está muy bien visto, lo de no es como muy científico, ¿no? Esto de ser activista, entonces pues una lo vive un poco mal a veces, pero yo pues ya desde que empecé a entrar con los ganaderos y no sé cuántos, pues me encontraba con colegas en Madrid y me dijeron, pero si es que tú lo que haces es agroecología y soberanía alimentaria, y dije, ¿y eso de qué va? Yo no sé, yo pues me llevo muy bien con esta gente, estoy aprendiendo un montón y creo que son imprescindibles, y me enredaron y me metieron en el área de agroecología y soberanía alimentaria de ecologistas en acción en Madrid. Y de ahí llevo ya pues como 10 años, efectivamente, por eso ya me ha tocado lo de ser coordinadora de área, no por nada más, sino porque llega un momento en cuando te vas haciendo veterana que te toca. Y bueno, y ahí andamos entonces, efectivamente con María pues tenemos
bueno, el nombre del área de hecho es Agroecología, Soberanía Alimentaria y Mundo Rural, ¿no? Es donde trabajamos entonces pues todos estos temas. Y también con una parte en el área de ecofeminismo, ya intentando pues integrar ambas, ¿no? Y viendo cómo articulamos, de ahí todas estas conversaciones con María y también con compañeras del otro espacio así de Ganaderas en Red, que comentaba antes María, pues donde soy, como no tengo ganado, no todo pueblo, tampoco tengo ganado, pero pues bueno, soy parte de un grupito de apoyo de facilitadoras que, bueno, pues dinamizamos y facilitamos la red como buenamente podemos, porque es como decía María, todo el funcionamiento es online y luego tenemos algunos encuentros, pero está haciendo como un viajazo ahí súper interesante también de aprendizaje y de, pues bueno, personal y colectivo, ¿verdad? ¿Y qué más soy yo? También, bueno, pues en los últimos años también me he ido reconociendo más en espacios feministas y con sentires y necesidades desde el feminismo, entonces también dentro de la academia con compañeras hemos montado un colectivo que se llama Fractal, de investigadoras feministas en ciencias de la sostenibilidad, en temas de ecología política feminista, y donde estamos como un poco deconstruyéndonos nosotras como investigadoras feministas dentro de una academia que es profundamente capitalista, heteropatriarcal, clasista, racista y de todo, y entonces viendo cómo se puede sobrevivir ahí, y no solamente sobrevivir, sino intentar transformarla quizás, ojalá, y también desde la pedagogía, ¿no? O sea, intentando también repensar las maneras en las que comunicamos y trabajamos con estudiantes, con perspectivas más feministas. Y esto es todo como así pues muy experimental, muy de... Y algunas de las propuestas entonces así de metodologías o de trabajo vienen ahí, ¿no? De experimentar con otras maneras de generar espacios de aprendizaje colectivo y cooperativo, no tanto vertical, sino y así unidireccional, como yo estoy ahora aquí subida en un escenario y vosotras estáis todas ahí sentadas mirándome, ¿no? Sino romper esto también en las aulas y generar incomodidad, porque uno está muy cómodo, ¿verdad? Ahí, después de comer, sentado en la butaca, pero desde la comodidad no se cambian las cosas, se cambian las cosas desde los espacios en los que nos ponemos incómodas. Y entonces es donde necesitamos, ¿no? Pensar por qué estamos incómodas, que me pica, que me duele, que necesito y tal. Entonces, bueno, como generar un poco de incomodidad también desde el cuerpo y trabajando también desde los cuerpos. ¿Y qué más cosas tiene aquí? Bueno, más o menos esto, así como de introducción, de posicionamiento, vamos, más que nada, para que sepáis de dónde cogeo. Entonces, un poco la propuesta que os iba a hacer es, ahora, hacer como una súper breve introducción, como de 15 minutos, más o menos creo, pero bueno, también puede ser, o sea, que también si hay dudas o preguntas para entrar más en detalle, pues lo hablamos, ¿vale? Pero pensad una cosa como súper esquemática, porque además por la mañana hay toda una pata que ya ha quedado súper clara. Y de ahí ya entonces pasar un poco más a la acción de, bueno, con una propuesta de pensar en la línea en la que María había pensado este espacio, ¿no? Que era cómo repensar, retejer las relaciones campo-ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veremos, bueno, vamos a tener como 3-4 momentos, ¿vale? Así. Vamos a pensar primero cuál es, bueno, quiénes somos dentro de estas relaciones campo-ciudad, que ya hemos empezado a hablar a mediodía. ¿Quién es de pueblo? ¿Quién es de ciudad? ¿Qué te hace de ser de un sitio? ¿Vale? ¿Quiénes somos y qué significa el campo y la ciudad? Luego el diagnóstico, ¿qué le está pasando a eso que llamamos, que concebimos, que sentimos como campo? ¿Y qué le está pasando a eso que vivimos, sentimos, conocemos como ciudades? ¿Cuáles son nuestras historias de vida dentro de esto y cómo lo hemos vivido y por tanto, ¿no? ¿Qué significa para nosotras? Y luego, desde esos sitios, desde ese diagnóstico y esos retos y oportunidades que hay, que hemos vivido, que hemos sentido y que hemos experimentado o experimentamos, ¿cómo nos relacionamos con el entorno en sentido amplio? Y entonces aquí viene la parte de propuestas, de qué cosas estamos haciendo en positivo, qué cosas necesitamos reflexionar o estamos reflexionando, ¿vale? Con el entorno en términos amplios, de territorio y sociedad, de sistemas acoplados, naturaleza, sociedad, socioecológicos, como lo queramos llamar, ¿vale? Y bueno, y de ahí iremos al final. Entonces igual es importante también decir que
claro, ya el propio título, ¿no? Siempre que hablamos de relaciones campo-ciudad, rural-urbano, hay esta tensión entre no caer en las dicotomías, y más con la perspectiva ecofeminista, pero a la vez hay una necesidad, ¿no? Como de hablarlo en estos términos, porque se percibe como una otra edad, se percibe al otro, y hay una diferencia, hay esta relación de esto no va conmigo o yo soy esta, ¿no? Entonces vamos a hacer como un viaje de ida y vuelta, ¿vale? Vamos a ver quiénes somos y lo fluidas que son las identidades y cómo en realidad es un continuo, primero. Luego vamos a trabajar separadamente ese hipotético campo, esa hipotética ciudad, y luego veremos que muchas cosas se cruzan, y luego entonces vamos a volver a romper esto, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Más o menos. Vale, pues bueno, por empezar un poco a ubicar el ecofeminismo, parte de una idea tan sencilla y radical como que todas las vidas están sustentadas en los mismos ecosistemas, ¿no? O sea, tenemos un planeta, uno solo, a pesar de que ya a qué día de mayo hemos consumido más del planeta que tenemos como presupuesto para este año, ¿no? Ya hemos superado la huella ecológica, o sea, el presupuesto de recursos naturales y de capacidad del planeta de sostenernos para este año ya lo hemos consumido, es decir, vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Pero tenemos esta biosfera, este único planeta que es el que nos sostiene y nos mantiene a todas. A los de encima del iceberg, a los de abajo, a los del norte, a las del sur, a las de los centros, a los de las periferias, a todo el mundo, ¿no? Que en definitiva, como seres humanos tenemos una serie de necesidades, ¿no? Antes hablábamos de necesidades también. Y necesidades las podemos dividir como en dos grandes grupos, ¿vale? Estos también hay como muchos marcos teóricos y cosas así, pero bueno, yo creo que para andar por casa podemos hablar de las necesidades materiales, pues todas necesitamos eso, como decía, agua, aire, alimentos, la biodiversidad, materiales, ¿no? Fibras para vestirnos y para construir, básicamente, ¿no? Estas son como las necesidades materiales, ¿no? Y luego tenemos necesidades inmateriales, ¿verdad? Y hemos estado hablando esta mañana largo y tendido de los cuidados, del cariño, de las relaciones sociales, de la identidad también, del sentido de pertenencia, ¿no? Hay cuestiones inmateriales, psicológicas, sociales, culturales, que son igualmente necesarias. Pero todo este conjunto de cuestiones que necesitamos para que nuestra vida no solamente sea posible, sino que sea digna de ser vivida, vivible y digna de ser vivida, que merezca la pena ser vivida, forman parte de un hogar, ¿no? Ese hogar que tenemos, que es el planeta del que formamos parte y dentro del que satisfacemos todas nuestras necesidades. Y este hogar es el que llamaban los griegos oikos, que es de donde viene la palabra economía. Oikos, nomos. O sea, la ciencia que estudia, corregidme por aquí si sabéis más, pero... Nomos es ley, pero no. ¿Cómo? Nomos es ley. Eso es, entonces... La administración, sí. Claro, la administración, la gestión del hogar, ¿no? O sea que la economía, lo que debería ser originalmente y lo que debe ser etimológicamente es cómo gestionamos, cómo organizamos el hogar. Entendiendo entonces cómo gestionamos todas estas relaciones para satisfacer nuestras necesidades materiales e inmateriales, ¿no? Cómo gestionamos todo lo que tenemos, lo que somos, para mantenernos, que nuestra vida sea digna de ser vivida dentro de los límites de un planeta, ¿no? Es la gestión del hogar. Pero nos han robado este término. Efectivamente, cuando uno abre la sección de un periódico de economía, se encuentra cosas muy alejadas de esto, ¿verdad? Se encuentran unas gráficas de economía financiera, ¿verdad? Se encuentran las cotizaciones de la bolsa, del IBEX 35, se encuentra toda esa parte de la pirámide alta. Afortunadamente, bueno, ya ahora vamos a ver. Entonces la economía, efectivamente, como decíamos esta mañana, que está en el centro de cómo gestionamos hoy en día nuestro hogar, oikos nomos hoy en día central, está basado en una economía de mercado. Además capitalista, centrada en la acumulación. Además heteropatriarcal, ¿verdad? Además neoliberal.
Y además, ya para colmo, en los últimos 50, 60 años, porque no hace mucho más, igual 70, 80, extremadamente financiarizada. O sea que además se rige por unas normas que están basadas en la confianza o desconfianza en el mercado. O sea, muy alejado, extremadamente desacoplado y alejado de lo que son las necesidades de las que hemos estado hablando antes, ¿verdad? Materiales e inmateriales que tenemos. O sea, no se parece como un huevo o una castaña a lo que necesitamos como herramientas de gestión de nuestra vida y de la vida en el planeta. Por esto surgen entonces otros marcos de las economías críticas que dicen, un momento, esto no nos vale, esto deja fuera a mucha gente y además, sobre todo, nos deja fuera a nosotras porque nos vamos a extinguir como especie, como sigamos petando el planeta, ¿no? Dicho mal y pronto. Entonces surge efectivamente la economía feminista, en la que ya pues no me voy a meter porque es fantástico, ya tenemos todo el esquema montado, ¿verdad?, de lo que es la economía feminista, que apela a la inclusión de las cuestiones tradicionalmente consideradas femeninas, pero bueno, esto ya lo hemos hablado. Y surge también la economía, otra rama de las economías, hay más, hay la economía institucional, hay la economía política, hay más, pero surge también la economía ecológica, y la ecología política, que son como dos ramas. Esto igual suena un poco académico, ¿vale? Pero luego ayuda, yo creo, a ver qué herramientas tenemos para entender estas relaciones, ¿vale? Entonces, la economía ecológica lo que pretende, lo que mira es a estos flujos que se dan y relaciones que se dan para satisfacer las relaciones materiales, ¿vale? Entonces, mira qué demanda de materiales sí, por ejemplo, de materiales tiene Europa para sostener su tren de vida si a 15 de mayo ha consumido todos sus recursos. ¿De quién estamos consumiendo los recursos? Porque el mundo, nuestra economía, nuestra vida, nuestra sociedad no se ha parado, ¿no? Entonces, ¿de quién nos estamos comiendo las papas? Pues esto, los números se los pone la economía ecológica. La economía ecológica es la que también nos puede decir qué huella de carbono tiene un elemento u otro dentro de nuestro carro de la compra o dentro de, pues de cualquier otro proceso que nos interese saber, como qué recursos se han consumido para producirlo. Es importante igual diferenciar la economía ambiental, porque la economía ambiental, que también mira a decir, oye, un momento, que toda esta economía visible, capitalista, financiarizada, está esquilmando los recursos naturales. Entonces, lo que hay que hacer es internalizar los costes, es decir, ponerle un precio, incorporar en el mercado a todas estas contaminación que hacemos, los recursos que estamos consumiendo en otros sitios. Hay que ponerle un precio para visibilizarlo en el mercado, y la economía ambiental le pone precio para intentar que los precios de mercado incorporen esos otros valores. La economía ecológica recupera esto de no hay más necio que el que confunde valor y precio. No queremos contabilizar las cosas con la unidad monetaria, que es el lenguaje capitalista que simplemente reproduce las mismas dinámicas. Queremos resituar los significados y los valores que hay ecológicos y socioculturales. Y además apela también a visibilizar, o intenta visibilizar, estas relaciones que hay de explotación en términos de deuda ecológica entre el norte y el sur, o entre los centros y las periferias, ¿no? Entre las ciudades y los pueblos. ¿Quién se come a quién? ¿O quién está consumiendo los recursos de quién? ¿Quién está expulsando sus territorios a quién? Esto, por ejemplo, se ve muy claro ahora con todo el movimiento que hay en torno a la inmigración, ¿no? Es como estamos viendo de dónde vienen los migrantes, pero porque no solapamos los mapas de dónde vienen los migrantes y de dónde viene nuestro coltán, nuestro carbón, nuestro gas, ¿no? Oye, a lo mejor nos dice algo, ¿no? Este solapamiento de mapas. Esa parte, además, por ejemplo, es la que mira también la ecología política, que mira cuáles son los conflictos ecológico-distributivos entre diferentes zonas o poblaciones del mundo. Y evidentemente entonces aquí es donde pues feministas también dentro de la academia están incorporando un poco visiones feministas, a decir, vale, y dentro de estas relaciones de poder y estos conflictos ecológicos distributivos, ojo, porque también hay una serie de ejes que no son solamente el norte-sur, el de clase, el de tal, hay un eje de género y hay muchos otros ejes, como decía, de opresión, que influyen en este reparto, ¿no? De los recursos y de las riquezas y por tanto de las posibilidades y oportunidades de poder vivir una vida digna de ser vivida, que merezca la pena. Y entonces,
una cosa que tienen en común, evidentemente, la economía feminista y la economía ecológica en contra, o sea, al contrario que la economía capitalista, es que, o convencional, neoliberal, financiera, esta otra, es que se centran en los valores de uso. Los valores de uso en cuanto a la relación con la satisfacción de las necesidades de las que hemos estado hablando, ¿vale? Mientras que la economía capitalista habla de valores de intercambio. Lo que se contabiliza son los valores de intercambio. Por eso, en términos de economía capitalista, es mejor, genera más PIB, talar un bosque y volverlo a plantar, porque se genera dinero, pues tienes que llamar a quien lo tala, no sé qué, a quien se lleva la madera, a quien trae los nuevos plantones, a quien ha producido los nuevos plantones, ¿verdad? Todo esto genera PIB, genera esa economía y es un ejemplo como muy perverso, ¿verdad? Mientras que la economía ecológica o la economía feminista miran a cuáles son los flujos de materia, de energías y de trabajos que hay detrás de cada proceso, y en función de esto, ¿no? Pues valora pros y contras. Entonces, hemos dicho, la otra cosa que tienen en común la economía feminista y la economía ecológica es que ambas ponen la vida en el centro, efectivamente. Desde la perspectiva feminista se entiende la vida en sentido amplio y con más perspectiva social, de cuáles son nuestras relaciones dentro de la sociedad como humana, y lo que aporta la economía ecológica y el ecofeminismo, que ahora llego a este punto, es el mirar incluso más allá solamente de la vida social como especie humana y incorporarla a la dimensión más biofísica, ¿no? Más ecológica, más del funcionamiento de los ecosistemas, entendiendo la vida con mayúsculas como vida dentro de la biosfera del planeta como en sentido amplio. Y entonces esto aquí es donde llegamos al ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo lo que hace entonces es beber precisamente, ¿no? y enriquecer, viene de integrar o integra, no sé, no lo quiero poner en el sentido de que una cosa fluya a la otra, sino que integra, si hiciéramos una foto fija, ¿no? Ahora mismo, estos conceptos, ideas y propuestas desde la economía feminista y desde el ecologismo, la ecología política y la economía ecológica, para reivindicar el papel de las minorías y de las mujeres en general en la conservación de la biodiversidad del planeta, el funcionamiento de los ecosistemas, en el sostenimiento de la vida en sentido amplio, humana, no humana y en general ecológica y ambiental. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Aportaciones? ¿Contribuciones? ¿No? ¿Está todo el mundo dormido? No veo muchas cabezas todavía. Vale, ¿seguro? ¿Nadie tiene así, no? ¿Se entiende más o menos? Vale, pues entonces vamos al lío. Todo el mundo arriba. Venid para acá, que yo creo que aquí hay sitio. Sí, porque es que aquí es un sitio. Venga, sí, igual. Sí, todo el mundo arriba. Yo voy abajo. Bueno, pues vamos a ver quiénes somos, porque nos hemos presentado antes así rápidamente, pero en realidad tampoco sabemos muy bien de dónde venimos, y como vamos a estar charlando, vamos a hacer el juego del termómetro, ¿vale? Venga. El termómetro. Entonces, aquí, en la planta, vamos a tener el campo, ¿vale? O los pueblos, el mundo rural, ¿vale? Y aquí, donde está el ordenador, ¿vale? Y la mesa, vamos a tener a la ciudad, ¿sí? O lo urbano, ¿sí? Y entonces yo voy a ir lanzando así unas frases, tipo, ahora vivo en...
Y quien viva ahora en el mundo rural se pone por aquí. Y quien viva en el mundo urbano se pone por allí. Y quien viva en un pueblo de 30.000 habitantes que se pone por aquí es un termómetro, ¿vale? Puede ser un gradiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Venga. Pues ahora mismo vivo en... Bien, está la cosa... Somos más pocas. Está la cosa bien repartida. A ver, entonces, las de los pueblos, id contando el número de habitantes de vuestro pueblo. 1.320. 1.300, 1.200, 4.500. 4.500, 700. 700, 12. Tiene que subir la planta directamente. Entre 12 y 1.300 se han considerado pueblos. 2.541. ¿Cómo? 2.400. 2.400. Entre 12 y 2.400, ¿alguien da más por ahí? Sí, 4.000. 4.000, es verdad, vale. Entre 12 y 4.000. Luego, por aquí, Cuenca. vale, ¿qué tienes? 50.000. 50.000. Pueblo. 60.000. No. No sabía dónde ponerme. 60.000 millones. Pues aquí ya estáis en Madrid. ¿A dónde vas? No, Cuenca. ¿A que estás en Cuenca? Sí. Vete para Es allá. que lo hemos visto, lo hemos interpretado de forma diferente. Bien, mira, pues si Cuenca está por ahí, hombre, hay que separarse de Madrid. Ahora quieren ser de pueblo. Bueno, tenemos una ciudad, tenemos los pueblos, una ciudad pequeña y luego Madrid, ¿no? ¿Alguien de por aquí que está por el centro no es de Cuenca? Guadalajara. Guadalajara, Sigüenza, había. Vente para acá, Sigüenza está aquí, ¿Cuántos habitantes de Guadalajara? Yo creo que 90.000 o por ahí. 90.000 y alguien había de Sigüenza también. ¿No? Es que estamos en Pero Cuenca. tiene 4.000. ¿Cuántos? Sí, yo creo que era más. 4.500. Bueno, muy bien, vale. Guada pueblo se me hace capital. Y ahora, más o menos teniendo en cuenta este gradiente, ¿vale? O sea, como pueblos entre 12 y 4.000, luego ciudad intermedia y Madrid, nací en... Bueno, nacer y criarte. Nacer y nacer coyunturalmente en un sitio. Vale. Entonces ya la cosa está como un poco más para acá, ¿no? Hay un poco más de gente que se ha criado en pueblos, ¿no? No, en Albacete, 180.000 habitantes. Vale, por aquí vosotros, ¿de dónde os habéis criado? Yo nací en Vigo, pero ya al menos me crié en Vigo. Claro. Estamos hablando de nacer, porque yo nací en Madrid, pero me crié en Asturias en un pueblo pequeño. O sea, No, de criarnos. Nacer. He reformulado luego yo. Criarse. Moverse. Es que yo me cambié a los 10 años. Entonces, Vale, venga, Madrid. Vale. Ahora, he vivido la mayor parte de mi vida adulta en... Qué rollo, yo no me muevo. Objetivo conseguido, me estoy despertando, tío. Vale, aquí entonces vuelve a haber más gente que ha vivido la mayor parte de su vida en una ciudad grande. Seguimos con mucha gente aquí. Y ya hay menos gente en los pueblos. Ya hay menos gente que ha pasado la mayor parte de su vida en un pueblo. Esto es Vida interesante, adulta, ¿no? ¿no? Hemos dicho. ¿Eh? Vida adulta. Sí, la mayor parte de la vida adulta en un pueblo ya hay menos gente. Esto es interesante, ¿no? Y en cambio aquí se ha nutrido el grupito de las intermedias. Vale. Mi madre nació en... ¡Oh! ¿Qué vemos? De repente las madres son más de pueblo y muy pocas son de ciudad, ¿no? ¿Y los padres? Vale, ha habido algún cambio, pero la proporción sigue siendo parecida, ¿no?
Bien. Mi abuela... Bueno, tenemos 4 abuelas, ¿no? La abuela que más queríais. ¡Oh! Queremos. De repente las abuelas son mayoritariamente de pueblos o ciudades pequeñas. ¿Y los abuelos? ¿Abuelo? ¿Qué más queríamos? Sí, el abuelo que más queríais. ¿O que más queréis? Bueno. Pequeños movimientos. Querer. ¿Se puede tener el corazón partido? Se puede. Vale. Si tenemos hijos, quien no tenga hijos, que se me ponga detrás, ¿vale? O hijas. Perros o gatos. Quien no tenga y ahora de las que tenéis peques, mis peques nacieron, se han criado en... Bueno, es un termómetro. Aquí, un termómetro. Vale, entonces, fijaos, porque la gente que estábamos, entonces, las que han tenido peques, tienen peques, están más bien por esta zona rural y perirural, periurbano. Pero la proporción es interesante, También, esto es como para pensar, unas jornadas ecofeministas en Cuenca. La mayor parte de la gente no tiene hijos e hijas. Ahí lo dejo, Ya para eso, para pensarlo. Vale, y ahora vamos y ya la última. Yo soy de... ¿Pueblo o ciudad? Explícate un poco. Si a ti ¿cómo te sientes tú? ¿Si eres más de pueblo o más de ciudad? De Cuenca, que está medio caminado. Bueno, hay gente que lo tiene muy claro, que no coincide con la gente que vive en Madrid, o sea que hay gente de la que vive en Madrid o en ciudad que se siente más de pueblo y gente de la que vive en un pueblo y se ha pasado más tiempo, pero se siente más de ciudad. Interesante también, ¿no? Interesante los cambios. Interesante también estos espacios intermedios que siguen siendo lo mismo, ¿no? Estas ciudades intermedias que son un poco medio, que no... Vale, luego aprendizaje, en realidad esto es es un continuo, ¿no? No es un gradiente. Vale, pero ahora, como os decía, vamos a salirnos de esta comodidad de pues yo me pongo en medio, pero está muy aburrido y no me mojo y voy a cortar por aquí, ¿vale? Y de aquí vais a ser los pueblos, el ámbito rural, y de aquí vais a ser la ciudad, el ámbito urbano. ¿Sí? Venga. Vale. Y la primera propuesta... La primera propuesta es... ¿qué vais a hacer como gente del mundo rural o gente del mundo urbano? Un diagnóstico. Esto es una cosa que siempre se hace, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué retos tiene ahora mismo el mundo rural, los pueblos? ¿Qué retos tiene ahora mismo el mundo rural, las ciudades? También qué oportunidades para la transición hacia un mundo ambientalmente más sostenible, socialmente más justo, más feminista, más respetuoso con la vida en mayúsculas, ¿vale? ¿Qué oportunidades, qué cosas se están haciendo, qué estrategias se están llevando a cabo para superar estos retos, ¿vale? O sea, no solamente el diagnóstico en chungo, sino también en alternativas y oportunidades. Y qué mitos tenemos respecto del opuesto, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestros mitos, nuestras
Pueden ser resistencias, tensiones, puede ser romanticismo, da igual, pueden tener connotaciones positivas o negativas, pero mitos respecto del otro. ¿Se entiende? De nuestro mundo, no de personales, sino de nuestro mundo. O sea, con respecto al otro. Con respecto al otro. O sea, si yo soy de ciudad, ¿qué mitos creo yo los pueblos? Que los pueblos viven todos de subvenciones. Y no se sostendría si no fuera por las subvenciones. ¿Los que creo yo o los que cree mi colectivo? Los que cree la ciudad. Los que cree la ciudad, vale. ¿Sí? Pues buscaros un sitio y tenemos como 20 minutos así. Y hay rotos, ¿no? Que no vayáis. Hombre, pero si aquí tenéis casa y trabajo y de... ¿Qué hacéis? No le hagáis caso a estas chismosas, hombre, venid para acá. Venga, no seáis así. ¿Dónde vais a estar mejor que aquí en el pueblo? Que allí no hay nada más que miseria en la ciudad. Venid para acá, muchachas. Pero hombre... Muchas frases. 3 frases hechas. Si hay, mira, aquí trabajo. Tenemos un per, un pon y un pan. Wifi va un poco mal. Wifi, también. No sé qué es eso, pero también. Venga, no te vayas. Venga, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Ya está. Vale, y desde aquí, desde el público, ¿qué hemos visto? Es que si no, te hablamos mucho. Aparte de que hacen lo que les da la gana. Bueno, ¿qué hemos visto? Migración. Jóvenes que se van. La gente que se va de los pueblos, ¿no? Que se va del pueblo. Y un señor, el único señor de la escena, que es el alcalde, ¿no? Es que en los pueblos, claro, en los pueblos hay pocas alcaldesas. Menos que en la ciudad, yo creo. Que les intenta convencer para que vuelvan ofreciéndoles el oro y el moro. ¿Y qué más cosas hemos visto? El control social. El Por parte del grupito. Que nosotros no lo hemos controlado, que estábamos... Ahora hablan ellas. El control social. El estereotipo de la mujer ahí cosiendo, callada, el hombre diciendo no les hagáis caso a estas. Bueno, calladas no, porque están ahí como rodeando. O sea, que cotilleos, control social, Hablando de la ciudad. que también da falta de infraestructuras, ¿no? Que decía lo del wifi. Parecía que había un ordenador en el pueblo. Una máquina de Parecía. Sí, eso no. Me ha roto los esquemas. Igual era del organillo de la iglesia. Sí, Bueno, que me da una suerte. Una máquina de escribir. Vale, ¿hay algo más que quisierais transmitir que no haya percibido el público? ¿O lo han visto todo? Se les ha pasado la siesta, ¿eh? A mí, Ah, yo rajando aquí se me ha pasado la siesta y todo. Vale. La lentitud también. Eso, había que la entonces gente algo... Bueno, ahora ya coged vuestro papel y contad qué cosas sabéis. Pero si no hemos hecho nuestro. No, pero ¿cómo? Era todo a la vez, pero no se Toda la vez, pero no... Estamos bien. ¿Era toda la vez? Si es que Antonio se ha comido todas las frases. Ha hecho lo que ha querido. Venga, pues alguien que sintetice qué cosas habéis visto como retos. Tenéis muchos No sé retos. si había alguno más que no haya salido en la escena que podáis comentar. Venga, la que esté enfrente y lo vea.
Pero eso han hecho los retos también. Sí. Ay, ¿podés leerlos? Sí, leerlos. Yo también. Isabela, A ver, como retos en los pueblos, uno de los que hemos visto como más importantes es evitar la despoblación. Los pueblos se están quedando vacíos con poblaciones cada vez más envejecidas. También lo de poner en valor el mundo rural, ¿no? Desde, como concepto del mundo rural, ¿no? Y bueno, pues porque siempre ha estado, ¿no? Quedarte en el pueblo está mal visto. El que se quedaba era porque pues eso, no tenía la capacidad de salir, o bien porque era el paleto o porque no iba a poder llegar más allá. Luego, optimizar los recursos. Esto era más bien por, no me acuerdo por el cultivo sostenible. Otros modelos. Bueno, sí, que al final no hay mucho acaparamiento de tierra, ¿no? Monocultivos, son unos pocos los que solo están explotando y que además producción poco sostenible. Sí, poco sostenible, que además esa gente luego no vive en los pueblos. Hay riqueza natural a la que no se le saca ningún tipo de rendimiento. Claro. Políticas públicas reales para los territorios que apuesten por las infraestructuras y que apuesten por la gente, ¿no? Como reto es el acceso al ocio y la cultura también. Eliminar la presión social o el bueno, entre paréntesis hemos puesto caciquismo porque todavía en muchos pueblos existe esa figura, y es así. Y la presión social, que bueno, yo aquí la hemos entendido como negativa, pero también le hemos sacado al final un poco de parte positiva, ¿no? No sé si lo hemos puesto aquí, porque si no lo digo. Como lo de la vida en comunidad, hacia la parte positiva. Claro, ¿no? Que como presión social, eso es un reto a trabajarse como presión social en la connotación negativa de presión social, pero que también al final vivir en un pueblo y toda esa red que se genera, también te genera una base de capital humano con la que empezar a trabajar, que tienes confianza y que has generado también una red ahí, no sé, como una dualidad ahí rara. Pero que es verdad que mucha gente se va de los pueblos porque no soporta esa presión social. Resolver el tema de cuidados, muy feminizados, es decir, que están muchísimo y además nada remunerados, es decir, que están invisibilizados totalmente. ¿Cómo acoger a los neorurales? A los nuevos. Pues también, ¿no? Es otra cosa que hay en los territorios rurales, son comunidades cerradas y cuando viene alguien nuevo, pues de entrada lo tiene difícil y eso es así, ¿no? Y bueno, ese es un reto. Y aparte también, es que no creo que no respeto también a la propia gente del pueblo que pertenece a cualquier minoría. O sea, que hay ocasiones en que las minorías son un poco discriminadas, efectivamente. Casi expulsadas, pero vamos, cuando menos Más que discriminadas. discriminadas, machacadas. Sí. O muy discriminadas. Sí. La igualdad salarial, la brecha salarial en el mundo rural es muy evidente y existen todavía y es muy patente. Poner en valor los servicios medioambientales de la producción primaria es un reto. Y también los trabajos invisibilizados de esa producción primaria, los trabajos reproductivos que conlleva en esas producciones primarias sostenibles, que nos ha faltado poner ahí, las sostenibles, ¿no? Porque las intensivas no... Pues hay una parte de trabajo reproductivo que no llevan las intensivas y que no se visibiliza y tampoco se pone en valor a la hora de económicamente, vamos, ¿no? Y esos son los retos que hemos visto nosotros y bueno, luego las infraestructuras, que no sé si las hemos dicho, creo que es otro reto. Era oportunidad. No, pero es un reto porque al final se están quedando aislados en todos los sentidos, tanto en transporte como en comunicación, como... Lo que comentábamos ayer, tú viniste desde Sevilla en AVE directo, de maravilla, y los que venimos del pueblo de aquí de la provincia no tenemos transporte público, no tenemos ni esa opción. En mi provincia, mucho más de la mitad de los municipios que están a menos de 30 kilómetros de Albacete no tienen transporte, no te puedes comunicar, no puedes ir en transporte público al pueblo. ¿Y las oportunidades?
recursos naturales de gas. Claro, como oportunidad, una de las cosas que hemos visto era eso, ¿no? Como lo hemos resumido como recursos naturales, pero como que en el medio rural está lo básico para vivir. Aire, agua, hay un montón de casas cerradas, de espacios de... Bueno, estaría lo... más gente que yo hablaba ya. Y con el tema de infraestructuras, no infraestructuras en el sentido de que tenemos, bueno, en el sentido de que están, es verdad que muchas no están en uso, pero que están, ¿no? Y que podrían ser una oportunidad para establecer un nuevo sistema o una nueva forma de vida. Quizá el reto sería la accesibilidad a esas infraestructuras, porque están pero cerradas. Claro, pero que las vemos como una oportunidad para poderlas reutilizar, ¿no? Sí, pero eso era también... Ha hecho peligro muy importante la cantidad de gente que podría estar ahora mismo en los pueblos, casas vacías, gente con necesidad de casas y... Sí, pero también hemos hablado de colegios cerrados, hemos hablado de centros sociales o lo que llamamos en los pueblos pequeños espacios como centros sociales, ¿no? Las aulas donde que están cerradas porque nadie los usa, bibliotecas cerradas, eso está, porque las tuvimos en unos momentos y después han dejado de funcionar, ¿no? Porque no eran rentables, pues ya está. Venía también al hilo de esto que hemos sacado aquí, pero que ha sido algo que ha dado origen a varias de estas oportunidades y que como reto para mantenerlo y oportunidades al final lo pusimos aquí. Saberes tradicionales, infraestructuras tradicionales, no, ese saber rural como algo, por un lado, un reto a mantener y una gran oportunidad también en el sentido de ese cambio de alternativa al modelo que criticamos, ¿no? Ya hablábamos, pero que sería necesario para eso que estuviera apoyado por políticas públicas, ¿no? También, eso puede ser llevar a muchísima gente iría a los pueblos y la apoya, ¿no? De verdad, hay infraestructura, hay casas, se puede vivir, pero tiene que ir con un apoyo. Claro, aquí hablábamos de las redes sociales, vida en comunidad, redes de apoyo, ¿no? Un poco era lo que he hablado antes, que es verdad que como comunidad tenemos una presión social brutal, ¿no? En los pueblos hay GCO, pero que al final pues hay unas redes de apoyo que es verdad que es más fácil tenerlas en los municipios. Sí. El aire puro, el medio ambiente saludable, el capital humano, esa es muy perdido. Sí, eso tiene que ver con que mogollón de gente que emigró de los pueblos fue capital humano, o sea que ese capital existía, ¿no? Y además que la gente que vuelve, que normalmente son parejas, el sentido del capital humano, digo sí, era en el sentido de que son dos personas, que no es la típica mujer del pueblo, sino que son dos personas que pueden aportar al pueblo y que tienen que trabajar en una explotación necesariamente o agrícola o ganadera y que los dos tienen que hacerlo en igualdad. Es una oportunidad porque vienen con otra mentalidad. Claro. Los pueblos son una oportunidad para practicar el decrecimiento. Es fácil, ¿no? Lo que hablábamos de un ritmo más lento, excepto por la movilidad, ¿no? Excepto por la movilidad, sí, porque depende mucho más de la movilidad, eso del coche en un pueblo hoy por hoy que en la ciudad. Claro, pero si conseguimos el resto de cosas, a lo mejor no tienes que moverte, ¿no? Un poco... el objetivo, ¿no? Tiene que ser ese también, ¿no? Y que no hay el cine, ¿no? Y si tú vas al cine, pues tú tienes que de Landete a Cuenca ir al cine. Otra cosa que en un radio pequeñito puedes tener esa o puedes tener esa oportunidad de ocio y cultura. Sacar rendimiento al patrimonio sociocultural. Pues sí, vamos, por lo menos en mi zona existe un patrimonio arquitectónico enorme. Bueno, tú también lo sabes, Carlos. Tenemos el castillo de Moya, por ejemplo, cuevas rupestres y eso no sé. Yo no quiero que eso se funcione como aquí, que venga Tokiski y al final se lleven la pintura a fuerza de rascarla, sino que sea un medio para que se conozca el pueblo, se haya visitas, la hostelería funcione, genere puestos de trabajo,
aparte del enriquecimiento cultural que supone ver todo eso. Sí, habéis mencionado también antes lo de recuperar la diversificación de las economías rurales, ¿no? Frente al monocultivo, la agroindustria, así como diversificar. Eso sería parte de esos saberes, de esa cultura rural a recuperar. Y en equilibrio entiendo con el otro problema que ha habido, que es el de la terciarización del medio rural, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo se tiene que dedicar solo al sector servicios, que es lo único que hay, si no... Vale, ¿algo más? ¿O mitos? Mitos. Venga, pues entonces ya pasamos a la ciudad. Contadlos los mitos que tenéis vosotros de las ciudades. Pues estrés. Pero la gente está estresada. Vale, ¿qué más? A ver, estrés físico de... ¿Es eso? Nos estresamos solo de pensarlo. El mito de que en la ciudad, o sea, uno de los mitos que hay en los pueblos es que nos tenemos que ir a la ciudad porque ahí se vive mejor. Que somos... Menos empáticos. Que son menos empáticos. Que somos más chulos que un 8. Llegan los pueblos y se creen que lo saben todo. Y no saben nada. Saben todo y no saben nada. Lo que decían en el pueblo de Madrid, decían, los paletos de los pueblos son los de Madrid. Claro, ¿no? Y que son más individualistas y además tristes y grises. Están solos, ¿no? Sí. Ahora, Ya lo lleva, bien, pues pasamos entonces, vamos a ver la escena de la ciudad. Muy bien, qué a gusto se está en una ciudad donde cabemos todos. ¿Quién se está aquí jugando con los colegas? ¿Qué tal, bonito? Se nos acaba el repertorio. Muy bien, pues ¿qué hemos visto? Caos. Pone tu cadena en una. Estrés, muy bien. O sea, que parece que el primer mito ya ha sido. ¿Más? Aglomeraciones. Más cosas. Que les encantaría vivir en un pueblo. Bueno, han hecho ahí un amago de construcción de un pueblo acabado del tiempo. De ciudad más sostenible, ¿no? Sin amagos. Ha sido como contundente. Has la bicicleta, el cuidado, el yoga, ¿no? Ahí se han como de desacelerar, ¿no? Se veía al principio la ciudad para los coches, ¿no? Y era era como imposible, era imposible, ¿no? Para el BBVH. Y luego, en cambio, ¿la ciudad para quién era? Un poco de todo. Está jugando. La trasetaína ahí, ¿no? ¿Queréis estar ahí? Yo pensaba que iban a caballo y digo, madre mía. ¿Más cosas que hayamos visto? Naturaleza, querían meter naturaleza en la ciudad. Querían al menos un arbolico, ¿no? Estaban todos alrededor de un arbolico. No había más. Y había una plantando, ¿no? Como... Sí. Había también alguien cultivando o plantando o algo así. Y una bici, ¿no? Y bicis, sí. No, necesario. Mucho más contentas todas ahí, ¿no? Y estaban más felices en la ciudad más...
jugando, ¿no? Hay algo que se nos haya Solo no había nadie trabajando, ¿eh? Trabajando no había nadie. Pero también se estaban ¿Cómo que no? relacionando entre Estaban ellos, que antes no, era ahí el caos. O sea, se estaban relacionando más, pero alguien dice, pero estaban todos de ocio, ninguno estaba trabajando. Vamos a trabajar. Es que no queremos trabajar. Es que a la hora de entrar a trabajar, pero todos relajados. Luego, como viene lo de los pueblos a trabajar. Eso era después de la... Yo era la ciudad tranquila. Vale, a ver, equipo ciudad, ¿hay algo que se nos haya escapado? ¿O queréis pasar a contar nuestros retos? ¿Qué retos? La ciudad como competitividad, ¿no? Como espacio de competición, ¿no? Llego tarde, me pongo por delante. Me da igual, sí, con el coche voy ahí. Pero bueno, agresividad. Sí, se transmitía, lo que pasa que no... Venga, pues que irse llegando a seguir contando vuestros retos y oportunidades. ¿Lo dices ahí o...? Venga, ¿quién lo lee? Bueno, sí, es otra persona, como queráis. ¿Aguantas por ahí? Sí, no, Vale. Bueno, retos primero, ¿no? Sí. Vale, habíamos dicho, bueno, el diseño urbanístico era casi todo, entonces al final acaba todo enlazando con eso, ¿no? Hay muchas rayas. Como habíamos dicho, más humana en el sentido, claro, de que no entiendo, ¿no? Que no esté en los mercados, tanto que etcétera, sino más la vida de las personas, ¿no? Reducir contaminación, red de movilidad sostenible, seguridad en espacios, hablamos sobre todo de tema, bueno, seguridad en espacios en general, ¿no? Pero en sentido de, por ejemplo, desde perspectiva feminista, que una mujer pueda andar por la calle sin miedo a violencia, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Soberanía alimentaria, políticas de sensibilización en igualdad, que esto va unido a lo de la seguridad, no la queremos como la ley de seguridad ciudadana, como la ley Mordaza, sino una seguridad distinta que venga como con políticas que tengan que ver con sensibilizar a la población, ¿no? Reequilibrio territorial, que hablábamos, ¿no? De que la periferia está como mucho más abandonada de infraestructuras, pero de todo tipo, ¿no? Y el centro de las ciudades normalmente tiene más recursos, ¿no? Pues hacer como una especie de descentralización de este tipo de cuestiones. De vida también hay una diferencia entre distritos y otros, ¿no? También la densidad de población. Bueno, descentralización, pero descentralización también nos referíamos a descentralización política y de competencias, para que hubiera como más soberanía en los distritos o de los diferentes municipios y barrios. Accesibilidad universal, y aquí poníamos el diseño urbanístico, nos referíamos a personas con diversidad funcional, que quizá la ciudad tampoco sea ahora mismo como el ambiente más propicio para cualquier tipo, no solo movilidad, cualquier tipo de recurso, ¿no? Mejorar acogimiento de personas migrantes. Bueno, que aquí tuvimos un debate de si el pueblo acoge mejor la ciudad, que tiene sus pros y sus contras la ciudad, debatimos sobre esto porque sí que es verdad que en algunas cosas en la ciudad, como es más individualista, pues no se acoge de esta manera, bueno, en fin, como que habría que dar una vuelta a eso. Sí, pero bueno, es lo que hablábamos también, que la ciudad lo que termina sucediendo es que las propias comunidades de los diferentes orígenes acogen a sus propios, pues eso, vienen los chinos y saben que tienen que ir a Usera porque ya hay una comunidad china, saben que tienen que ir a los latinoamericanos a otras zonas, se hace mutuamente el acogimiento ahí. Bueno, y transición energética, que ahí entra un montón de cuestiones. Sí, no sé si queréis aportar que estoy leyendo. Las oportunidades. Sí, oportunidades, claro, que son como cosas que ya están ahí. Decíamos que una de las oportunidades de la ciudad es que hay diversidad de modelos económicos y sociales. Como que sí que, aunque hay modelos hegemónicos, de repente te encuentras, por ejemplo, hablábamos con el tema de personas, claro, cooperativas, de economías, de soberanía alimentaria, por ejemplo, hay bastantes, pero no solo, también personas trans, por ejemplo, que vienen a la ciudad y de repente encuentran diversidad de modelos que pueden, este tipo de cuestiones lo veíamos como una oportunidad para la pluralidad, ¿no? En la ciudad de formas de vida distintas.
en todos los sentidos, no solo... Que te encuentras más afinidades, ¿no? Porque pues eso, pues una persona, o sea, que lo dicen pues colegas gays, lesbianas y tal, te dicen es que nos vamos a la ciudad. O definitivamente, o para ligar, o para encontrar afinidad, o... Que no es que la ciudad no sea, o sea, sea menos transfoba que los pueblos, sino que hay como más comunidades muy diversas, ¿no? Y después, acceso a la formación, claro, como que es algo que debería de ser, pero en la ciudad, en todos los territorios, ¿no? Pero las ciudades tienen como más acceso a formación reglada y no reglada, entonces es como... Bueno, y cultural y... comunidades afines, que es lo que comentábamos antes, me he adelantado. Infraestructuras y equipamientos, que tenemos más infraestructuras y equipamientos porque están muy centralizados. Empleo, mucha gente migra de los pueblos a las ciudades porque hay más pluralidad de empleos en las ciudades, ¿no? Sí, y los mitos que habéis identificado... Bueno, es curioso porque varios de los mitos los han señalado ellos, pues está, y ellas. Estaba cotillas, control social, que es lo que hablabais de... Nos ha costado mucho esto, ¿eh? Ha sido lo que más nos ha costado. Es con lo que empezamos. Claro, es cierto que tiene algo positivo, también lo hablamos en nuestro grupo, ¿no? Como por un lado te protege, por ejemplo, los niños que están jugando, pues las vecinas controlando, ¿no? Está bien porque así se puede preocupar una madre y dejar a sus hijos jugar, pero tiene también el lado negativo de que así haces algo, todo el mundo se entera, y si es algo que no cumple la norma, pues peor todavía. Pues paletos cerrados, conservadores, es como mitos. Paletos votantes de botas. Cerrados, conservadores. ¿Qué acento tenéis? Pobreza cultural, ocio. Sí, como que comentábamos eso, ¿no? De que es aburrido en un pueblo. Sí, lo pusimos, sí, estábamos pensando. Salud y tranquilidad. Lo pusimos como mito, porque es como que igual lo de la salud hablábamos que depende, ¿no? Depende. Todo el mundo se conoce. Anclado en las tradiciones. Caciquismo, que lo comentaste también. Y roles y espacios de género más marcados. Lo de los espacios de género pensábamos, ¿no? El bar ahí como todo hombres, ¿no? En ciertos pueblos, ¿no? No siempre, ¿no? Pero como que hay unos espacios destinados a... El dominó habéis dicho, ¿no? La partida, voy a echar la partida. Sí, voy a echar la partida. Como que hay ciertos espacios y roles, como que los roles y las posiciones que se ocupan en el pueblo están como mucho más marcadas. Pero bueno, que eran mitos, ¿eh? No, es que... que no lo creemos de verdad. Es un prejuicio. Ya no tengo menor pudor en decirlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, así 3 observaciones que yo he hecho y si queréis algo más hacer una puntualización que luego vamos a seguir, pero como 3 cosas que he observado yo, interesante que esto de la acogida de gente que viene de fuera salga en los dos lados, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad ya en la que hay mucha más movilidad que en otras generaciones, ¿no? Que, bueno, pues por distintos motivos nos gusta movernos o necesitamos movernos y el problema de la acogida en un sitio pues es un reto en todos los espacios, ¿no? Y tendrá que ver con el espacio que le damos o la importancia que le damos a la sociabilidad en nuestro tiempo, ¿no? Y en las energías que dedicamos. Y ahora también es un tema que se está repensando en muchos sitios, en Europa, ¿no? Con esto de los refugiados, ¿no? Y que se está empezando a trabajar y aquí en España se trabaja poco todavía, ¿no? Como establecer vías de incorporación a la sociedad y de acogida de personas de otros entornos. Y esto me parece interesante, ¿no? Que sale en los dos ámbitos. Luego, me ha parecido también interesante que... Claro, yo tengo el sesgo, ¿no? Estaba fijándome mucho en las cuestiones como más ambientales, territoriales, así, biofísicas.
le han prestado mucha más atención, ¿no? En el campo y en el mundo rural que en la ciudad, que tenían ahí como transición energética y soberanía alimentaria, en plan, esto es lo que me sé. Pero le han dado mucha más chicha a la parte, ¿no? De pues social y de infraestructura y de tal, no preocupándose tanto de dónde vienen a lo mejor todos esos materiales y esos flujos, o sea, lo digo como urbanita también, ¿eh? Porque es una cosa que nos pasa y en cambio, pues en el medio rural sí que salía más, ¿no? La preocupación de cómo hacer uso del sector primario, cómo estar vinculados, cómo subvertir las dinámicas industriales, cómo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una reflexión interesante porque es como la mayor parte de la población vive en las ciudades, por lo tanto la mayor parte de la demanda de todos esos bienes y servicios que se generan efectivamente, muchos de ellos en el ámbito rural, pero el marrón de preocuparse de cómo se generan esos recae sobre la población rural, que cada vez es menos. Entonces, ¿qué implica que haya despoblación? Implica que hay menos personas que se están preocupando de defender el territorio frente a las agresiones del modelo capitalista del que dependen las ciudades, ¿no? Y esta reflexión me parece muy importante y muy interesante, es un debate que tenemos dentro del ecologismo entre reflexiones más conservacionistas, ¿no? De lo interesante que es dejar espacios que no estén ocupados por el ser humano, que se puedan volver a resilvestrar, recuperar para la biodiversidad, para los bosques, para las especies silvestres. Y para mí es importante desde el ecofeminismo pensar en las implicaciones que tiene dejar territorios vaciados no en la Amazonía o no en Laponia, sino en la península ibérica, ¿no? Para la sostenibilidad y para el mundo rural. Bueno, un poco en relación a esto también lo decía por los territorios vaciados que estén luchando con los recursos de todo el territorio. Y es que además lo que sí que han aprendido es que si a la otra parte, aparte de la gente que se queda, tú lo que le vendes es que lo que le llevas es trabajo, es que se pueden quedar porque van a tener una economía, es porque se generan, ¿no? Dos grupos de personas ahí que encima se están peleando entre ellos porque nos han provocado. Divide, ¿no? Además, claro. Y la otra reflexión, que lo voy a decir en una llamada de ese tema, pero es que me parece como muy divertido. Lo habéis dicho vosotras. Los de la ciudad han empezado haciendo los mitos del medio rural. O sea, como mirando a los demás. Y los del ámbito rural han empezado por los retos, como quejándose, ¿no? Como, uy, todas las cosas que tenemos chulas y difíciles. Que esto es como muy estereotípico también, ¿no? Ojo, es que hay que ver los de los pueblos, los campesinos, bueno, siempre se están quejando de todas las cosas que le faltan, de todo lo que estoy siendo provocativa, que nadie me malinterprete. Pero hay este rollo de la gente del campo, de los pueblos, siempre se está quejando, ¿no? O los agricultores y los ganaderos siempre se están quejando. Y hay este rollo de los de la ciudad, eso lo ven la paja en el ojo ajeno. Léase, antes hablábamos de animalismo, de tal, ¿no? O sea, una de las reflexiones y de las reivindicaciones que desde el mundo rural es como, bueno, es que ya vale que los de las ciudades nos digan cómo tenemos que producir, por ejemplo, cómo tenemos que generar los alimentos o gestionar el campo, si lo que los estamos haciendo somos nosotros y los que están reventando el planeta son las ciudades, ¿no? Son los que están contaminando la atmósfera, son los que están generando el cambio climático, son los que... estereotipos, ¿vale? Pero es curioso que justo cada uno se ha ido como a empezar por lo... A ver, ¿qué decimos como lo de hecho, ahora hemos dicho, ¿no? Los del campo son muy prejuiciosos, no como nosotros ahí. que he empezado justo por... Vale. Bueno, ¿alguien quiere así cerrar algo con esto o seguimos? Yo solo quería hacer, que no se puede colocar, pero me parece que por un lado la ciudad es como una especie de agujero negro, ¿no? Solo recursos, ¿no? Solo pide, ¿no? Absorbe recursos naturales, ¿no? Alimentación y recursos humanos también, ¿no? En tiempo de trabajo para, pero al mismo tiempo tiene un potencial gigantesco de transformación social, ¿no? Y eso pasa mucho en las ciudades, entonces también por romper una lanza en eso, ¿no? De que a lo mejor en la cosa, en no centrarnos en el medio rural solo para pensar cómo defender el territorio y cómo tal, sino también en los territorios varios, los barrios, ¿no? Como territorio, por ejemplo, ¿no? Que tiene una capacidad muy grande de transformación, ¿no? Sí, o sea, también pensar que las ciudades también son ecosistemas, ¿no? Claro. Que es lo que esto falta también como mucho alguien habla mucho el tiempo de las políticas públicas, ¿no? Y en las ciudades también las políticas públicas no tienden a mirar la ciudad como un ecosistema.
se tiende a mirar con mirada súper tecnocrática, ¿no? Y súper ingenieril y no ecológica. De hecho, no hay casi ecólogos que trabajen en ecología urbana. Aquí, en Escandinavia, por ejemplo, antes que hablamos de Escandinavia, sí que hay una tradición y de hecho se ve, ¿no? En las ciudades la planificación urbanística es súper diferente. Vale, pues ahora vamos a buscar una persona que tenga el puntito o el cuadradito del otro color respecto del mío, ¿vale? Y le vamos a contar alguna historia en 1 minuto de cronómetro, ¿vale? 1 minuto de cronómetro. Le vamos a contar, yo doy el minuto si queréis, ¿vale? Hacemos 3, 2, 1, ya, y tolón, tolón. Le vamos a contar una historia personal de nuestra vínculo con el otro espacio respecto del que nos hemos identificado. O sea que si yo he estado pensando en el ámbito rural, trabajando en el ámbito rural, le voy a contar una experiencia mía, puede ser de infancia, puede ser ahora mismo, puede ser lo que sea, respecto de mi relación con la ciudad. ¿Se entiende? Mira, pues buscar una pareja y os doy cualquier historia, un momento. ¿Estáis? Pues ya está. Estáis. Vale. Primero, uno le cuenta a la otra y luego la otra le cuenta al uno. Pero faltan rojos. Faltan rojos. Vale, y pensar desde el lugar opuesto, o sea que quienes estabais en la ciudad. Sí. ¿Vale? Quienes seréis el grupo de la ciudad, ahora vais a pensar qué se podría hacer desde el campo o desde los pueblos para retejer las relaciones con las ciudades, tal y como las habéis descrito, poniendo la vida en el centro, social y ecológicamente. O sea, os vais a poner en el lugar del otro o la otra. Y desde los pueblos vais a hacer lo contrario. Vais a pensar, después de lo que sabéis de las ciudades, lo que habéis escuchado de ellas y lo que os han contado, qué deberían o qué podrían hacer las ciudades para retejer las relaciones con el campo y los pueblos, poniendo la vida en el centro, social y ambientalmente. ¿Se entiende? Sí. Es difícil hacerlo desde el lado contrario, pero esa es la gracia, ¿vale? Venga, vamos a intentar pensar ideas y luego la comunicación. Culturales como los libros y los programas de María Sánchez, de María Mercromina, y bueno, ya genera ahí una brecha, ¿no? Ahora mismo que está bastante caliente la cosa. O sea que incluso desde el ámbito de los feminismos tenemos ahora mismo un debate que es claramente un enfrentamiento urbano-rural. O sea, evidentemente tiene muchos más matices, pero tiene un peso muy importante Yo muy breve, es que al final, ahora mismo la situación que hay es que se están perdiendo las raíces. O sea, antes en el ámbito urbano siempre tenías una relación por lo que hemos hecho en el termómetro. Ahora mismo, cada vez más, ya está prácticamente todo, mucha parte en el medio urbano. Y como además no lo tenemos recogido, no lo enseñamos en la universidad, no lo tenemos dignificado, pues hay toda esa parte que no se ve porque no se cuenta y no se sabe, pues es un verdadero... O sea, va a generar más de un conflicto, ¿no? Sí, es una cuestión que justo estamos en la generación, ¿no? En este cambio de generación en el que ya los próximos niños que nazcan en ciudades ya sí que van a tener muy lejos, ¿no? El vínculo con los pueblos, que es un momento crítico. No, yo creo que también es importante lo que hablábamos, ¿no? Al final, la diferencia de las raíces también hay cosas muy arraigadas en el territorio rural que tenemos romper de golpe. Y la gente que lleva años, generaciones haciendo determinadas cosas que nadie se ha escuchado, o sea, que alguien te diga así y te quieras cortar eso, eso es una agresión. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas también. No, es que se está polarizando, ¿no? No queremos hacer esos cambios porque al final ellos se sienten agredidos. Sí, lo que pasa es que ahí entramos otra vez en esta esquizofrenia entre ser anticapitalista y feminista y llegar al ámbito rural y querer seguir subvertiendo, ¿no? Seguir con tus prácticas y tus propuestas y tus
anhelos anticapitalistas y feministas, y cómo entonces, claro, jugar esta tensión entre no herir sensibilidades, intentar integrarte y querer cambiar el mundo, ¿no? Esto es uno de los retos que tiene el movimiento neorrural ahora mismo claramente, y en términos de género se añade como una capa más y más profunda. Y aquí a mí me gusta contar una de las reflexiones interesantes en conversaciones con mujeres neorrurales, que sí que están más en el ámbito agroecológico, ¿no? Y que ellas hacían, que es, bueno, pues por la etapa de la vida también en la que pues te lanzas, ¿no? Este tipo de cosas. Una de las cosas que está haciendo fracasar los proyectos es el caer en el reparto de roles pues de género convencional, ¿no? Como desde iniciativas colectivas, incluso trabajadas, o sea, claramente y explícitamente posicionadas como feministas, por supuesto cuando son cosas más atomizadas como ámbito familiar, y si os fijáis y ponéis en Google neorrurales, vierais las fotos son mortales, o sea, es el tío con la caja de verdura y la niña con un bebé colgado, esto es así. Y claro, gente que sale, o sea, el perfil de gente que está saliendo a la ciudad, que está yendo al campo, no quiere, o sea, no busca esto, ¿no? Pero por diferentes cuestiones de repente se encuentra ahí, y eso está haciendo que que las mujeres les peten ¿no? De repente, o sea, hagan cortocircuito de, pero si yo me vine aquí con una idea, con una pareja, ¿no? Con un compañero, compañera, lo que fuera, y de repente me veo como mi abuela de 100 años, ¿sabes? Que es que estoy en casa todo el día haciendo todas las tareas del hogar y cuidando del niño, no sé qué, no sé cuántos, porque esto pasa mucho en el ámbito de la ganadería además, ¿no? Porque es como él está pastoreando todo el día, o ellos, y entonces cuando vuelven a casa están cansados, y claro, yo como he estado todo el día en casa y no he parado de hacer las cosas de casa, de la que sería muchas veces, o incluso de la granja pequeña, ¿no? De la granja que se queda en casa, los animales, las paridas, lo que sea, y el cuidado de los niños, y parece que yo no tengo derecho a estar cansada, porque como no he estado labrando, pastoreando, lo que sea, pues no tengo el mismo derecho a estar cansada. O sea, y esto es verbal. Entonces, incluso en términos de la valorización de los trabajos, incluso en proyectos agroecológicos, incluso con tal, hay una ruptura radical de la legitimidad, ¿no? Eso, a estar... ¿no? A tener las necesidades satisfechas o a tal, y esto es un temazo ahora mismo también, ¿no? ¿Pero a qué achacas tú eso? Pues a que tenemos los roles heteropatriarcales súper metidos, y a la presión social también, efectivamente. No hay posibilidades de organizarte. Tú vas a un pueblo y todo es muy bucólico y tal, pero luego tú no tienes posibilidad de organizarte. Por ejemplo, en un espacio donde hay más gente o donde tienes la posibilidad de organizarte de otra manera. Hay mucha gente que acaba en estas situaciones. Tú te vas y vives en medio de una finca y me dirás tú a mí cómo te organizas tú en red para echar una mano con la crianza, con no sé qué. Claro, el pueblo será un espacio con cosas muy colectivas, pero con cada vez menos gente mayor, o proyectos que se aíslan mucho. Hay una parte de las cosas que tampoco te has informado antes de meterte, o no nos hemos informado antes de meternos ahí en el... Es una mezcla, es una mezcla de todo. Es una mezcla. Pero yo creo que en esa escena que nos has contado tiene más valor el trabajo de pastorear que el trabajo de reproductivo. No, es que al final es el problema, que también es trabajo reproductivo, o sea, el problema es que estamos hablando de precariedad. Ese es el problema, o sea, el problema es que estamos hablando de precariedad porque estamos hablando de trabajos con muchísima carga reproductiva, más allá de la carga por parte de los cuidados, de la parte del empleo, lo que sería reconocido como empleo, también es trabajo que tiene mucha carga reproductiva. Entonces a eso le sumas que entonces es precario, más precario, ¿y cómo sales de ahí? Pues... sin vida, ¿sabes? Bueno, sales de ahí, esta es una buena pregunta, sales de ahí con mucha frecuencia, y esta es otra de las reflexiones súper interesantes para mí, buscando otro empleo. Eso es. Y entonces, con mucha más frecuencia encuentran empleos en ese medio rural envejecido y terciarizado las mujeres como maestras, cuidadoras en geriátricos, limpiadoras, acompañantes en el hogar o médicos. Y de verdad, de manual. O sea, muy pocas otras profesiones hay. O sea, es impresionante. Es impresionante. Es lo que comentábamos antes, el no sé qué juego que hemos hecho. Que cuando yo os decía que algunas familias os venís a los pueblos de las ciudades
si el sentimiento es reproducir los estereotipos y los roles anteriores, y aunque no lo sea la presión de ese pueblo, pues lo hacen muy difícil, muy difícil. Sí, se juntan muchos factores. Oye, una cosa, tenemos ahora el paseo también para poder seguir... Claro, ahora podemos seguir charlando, sí. Sí, nada, lo último... Bueno, solo dos cosas más, o sea, un poco lo de la educación que decíais, yo creo que es uno de los puntos interesantes. O sea, por terminar también pensando en positivo, yo creo que el hilo de la educación es uno de los que es más interesante de tirar, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en Ganaderas en Red, que ahora estamos teniendo las reuniones territoriales, ha salido tanto en la de Andalucía como en la de Noroeste, como, o sea, las percepciones socioculturales que existen sobre el medio rural, esa valorización de la que se ha hablado todo el rato, ¿no? Pasa por irlo transmitiendo a las nuevas generaciones, y esto pues pasa por mucho también por los currículums, ¿no? Por todo el tiempo que pasan los niños y las niñas en los colegios, porque hay mucho bullying por ser de pueblo, mucho bullying porque tus padres sean ganaderos o agricultores, y bueno, y como incluso desde las universidades también, efectivamente, pues yo creo que cada vez hay más apertura. A Ganaderas en Red ya las han invitado también a varias universidades, cada vez llevamos también desde las universidades más a los alumnos a conocer, o sea, de otra manera, ¿no? O intentamos de otra manera a conocer experiencias. Cada vez hay más universidades haciendo transhumancias con ganaderos, por ejemplo, para que los veterinarios y las veterinarias tengan otra perspectiva de lo que es la realidad de una ganadería extensiva. O sea, yo creo que es algo que está cambiando, seguro, mucho más lento de lo que necesitaríamos, pero que bueno, pues por ahí van. Y ya la última reflexión, así también como que yo creo que es interesante en términos feministas, es en relación también a los cuerpos, ¿no? O sea, cómo las actividades, o sea, vosotros lo habéis sacado un poco con la movilidad en la ciudad, ¿no? Cómo distintos cuerpos necesitan distintas ciudades, pero esto en el ámbito rural también sucede y se ignora mucho más, ¿no? Y no sale tan... También hay... Claro, también hay diversidades funcionales a lo largo de la vida y entre personas diferentes en el medio rural, y tiene una componente de género muy importante, y por ejemplo también en la movilidad, ¿no? Hay muchísimas más mujeres sin carnet de conducir en el ámbito rural, o sin capacidad de subirse a un autobús, o de... ¿no? O sea... Y esto tiene entonces enormes implicaciones para el acceso a servicios sociales, bueno, a sociabilidad, muchísimas cosas. Y ya está, yo creo. Y entonces esto se relaciona, bueno, también se retroalimenta, ¿no? Con cuestiones de la salud, de qué enfermedades hay en la ciudad y qué enfermedades hay en los pueblos, ¿no? Como que se presta poca atención, pero el año pasado, por ejemplo, en Garaldea, en las jornadas ecofeministas, también hubo una ponencia interesante de una médica que contó también, ¿no? Como falta mucha perspectiva de género en todo el ámbito de la salud y de la medicina, y más aún si le metemos el eje, ¿no? De urbano-rural, como los ambientes en los que vivimos ejercen presiones diferentes sobre nuestros cuerpos como mujeres también, ¿no? Y ahí, en términos de información, de conocimiento, de terapias, de asesorías, de un montón de cosas, pues las relaciones urbano-rural también hay que repensarlas, ¿no? Y ya está, yo creo que poco más, nada más. Simplemente, o sea, solo por igual ya cerrar, recordando que de todas maneras, bueno, eso, que hemos utilizado esta dinámica de oposición del urbano y del rural, pero que bueno, que recordemos que es un continuo y que todas estamos probablemente en el espacio de los grises y por tanto podemos hacer cosas en un sitio y en otro, ¿no? De hecho, una de las cosas yo creo más interesantes de esta investigación, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hacer es cómo, porque hemos hecho también análisis de redes sociales, ¿no? De conocimiento, de apoyo mutuo, son las redes sociales de verdad, no Twitter y Facebook y estas cosas, las auténticas. Y una de las claves que salen en los resultados es cómo las mujeres juegan un papel fundamental, central, nodos centrales en las redes de intercambio de saberes, de conocimiento, de ayuda entre nuevos campesinos o nuevos rurales y gente local.
Y así que bueno, tanto en los puentes, en los vínculos entre campo-ciudad como o sea, en un lugar y en otro, en las ciudades y en las ciudades a menudo también son las abuelas y las madres, ¿no?, las que mantienen los vínculos con el pueblo. Como en los pueblos, por ejemplo en la acogida, pues como las mujeres jugamos un papel importante. Y nada más, muchas gracias. Si alguien me quiere comentar algo, como esto era un experimento que nunca habíamos hecho este taller, pues igual si me da para hacerlo en otro momento, pues me viene guay si me decís, ha sido un rollo esto ha molado mucho, yo qué sé. Pero lo podemos hacer. Yo es que quiero puntualizar que me acuerdo cuando hablábamos y decíais, joder María, toda la tarde, como, ¿sabes cómo la vamos a hacer atrás? Venga, pues ponemos 2 horitas. Así que yo creo que ha estado muy bien. Y yo creo que por las caras lo hemos llevado bastante a gusto.